Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa se ofrecen temas relacionados con tendencias en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por apoyar y difundir este programa. De igual manera, agradecemos también al Canal 11, Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre, como entrevista principal, vamos a estar hablando sobre lo que es la descentralización fiscal, el empoderamiento que tienen especialmente los municipios y cómo esta descentralización fiscal se relaciona con la salud y con indicadores de educación. De igual manera vamos a estar hablando sobre cuál es el efecto de la vecindad de los municipios, por ejemplo, como un municipio, llamemos así, por ejemplo, el municipio de Guarnes, tendría una relación con otro municipio, el municipio de Santa Cruz, y sus relaciones en salud y educación. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy con el momento económico-financiero. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es realzar con un pequeño análisis alguna noticia que ha transcurrido durante la semana, y para ello se resalta que se han publicado en diversos medios de prensa que del 2021 al 2022 básicamente se ha duplicado la importación de combustibles. Por ejemplo, si en el 2021 los combustibles importados, llamemos gasolina y diésel, en Bolivia estaban alrededor de los 2.000 millones de dólares, para el año 2022 esta cifra ha aumentado a más de 4.200 millones de dólares. Y para el contexto de Bolivia, el combustible, diésel, gasolina, está subvencionado por el gobierno. De hecho, para el año 2022 la subvención alcanzó a más de 1.700 millones de dólares, y el punto fundamental de esta subvención es que es insostenible dada la característica de la economía boliviana. Esto significa de que está afectando negativamente, obviamente, a las arcas del Estado, está causando mayor déficit fiscal, los gastos del gobierno son mayores que sus ingresos, está afectando y ha venido afectando a lo que son las reservas internacionales. Por eso en Bolivia se está frente a una situación de escasez de divisas y sin duda alguna también está causando un déficit en lo que es el sector externo. La conclusión es que esta medida de la subvención es insostenible en el tiempo y hay que buscar alternativas. Hay dos alternativas, una de ellas, por ejemplo, que es una medida antipopular, porque obviamente va a causar rechazo en la población y va a causar de igual manera rechazo en diversos sectores económicos, es el ajuste de precio, ¿no? El ajuste de precio en la gasolina y el ajuste de precio en el diésel. Otra medida alternativa que se puede realizar está relacionado con los biocombustibles. ¿Qué significa esto? Significa desarrollar una planta de biocombustible para que se tenga un combustible alternativo a la importación y de esta manera sea sostenible la producción, pero sobre todo que no afecte a estas variables económicas que hemos mencionado, ¿no? Esta fue nuestra principal sección del momento económico financiero. Vamos a ir ahora con nuestros primeros anuncios institucionales y vamos a volver con nuestra principal entrevista que vamos a tener el día de hoy, hablando sobre descentralización fiscal y sus efectos en la salud y educación. Los invitamos y volvemos con más de nuestro programa de Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre la descentralización fiscal y sus efectos en la salud y educación en Bolivia. Para ello tenemos dos economistas, académicos, investigadores. Tenemos al doctor Martín Montero Kusevic, quien es docente, investigador, economista,
con una maestría y doctorado por West Virginia. Tiene sus líneas de interés y líneas de investigación, desde luego en macroeconomía, econometría espacial, econometría regional y economía austriaca. Actualmente es decano de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras por la Universidad Católica Boliviana. Doctor Martín, ¿cómo está usted? Un gusto en saludarlo nuevamente. Doctor Vanegas, muchas gracias por la invitación y un saludo también aquí a mi amigo y coautor Miguel Chalup. En tal sentido también hacemos llegar nuestro saludo y nuestro agradecimiento al profesor Miguel Sebastino Chalup Calmotti, economista con una maestría en economía por la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, actualmente está aceptado para realizar el doctorado en economía en la Universidad de Arizona, y dentro de su experticia y campo laboral trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Profesor Miguel, un gusto nuevamente en tenerlo por acá y agradecerle por el tiempo en brindarnos su perspectiva. Un gusto, muchas gracias por la invitación, doctor, y como siempre, un gusto estar en este programa. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, uno de los principales objetivos que tiene este programa es dar a conocer y difundir los resultados de investigaciones. En este caso, fundamentalmente en dar a conocer a la sociedad en general. En este caso vamos a dar a conocer y vamos a estar hablando sobre los hallazgos de un estudio relacionado con lo que es la descentralización fiscal, como habíamos mencionado, y sus efectos en la salud y en la educación en Bolivia. También este estudio, sin duda alguna, sirve como una antesala para lo que se está discutiendo actualmente en nuestro país sobre el tema del federalismo. Vamos a comenzar con la siguiente pregunta para el profesor Chalup. ¿Cuál es la problemática de la descentralización fiscal? ¿Por qué este tema es importante? Este es un tema ampliamente analizado en el mundo. La idea principal es que la descentralización fiscal permite a los gobiernos locales tener mejor información sobre las preferencias y los recursos y así poder brindar servicios de mejor calidad. Además, se analiza sobre todo la problemática que puede generar realizar políticas únicas para un conjunto muy heterogéneo de departamentos, regiones o municipios. Ese es el sentido principal sobre el estudio y por lo tanto el tema principal de toda esta escuela económica, que es la de la descentralización fiscal, o en inglés que directamente se llama federalismo fiscal, es analizar diferentes tipos de arreglos institucionales y cuál es el impacto sobre el crecimiento y el desarrollo de los países. Dada esta importancia de la descentralización fiscal, queremos preguntarle al doctor Martín cuál es la evidencia internacional que se ha encontrado en relación con estudios previos, por ejemplo, que abordan esa relación de la descentralización fiscal y su relación con la salud y educación. Ya, yo creo que la pregunta es bastante pertinente, Alejandro, porque muchas veces se dice, a ver, se ha hecho tal estudio o cual estudio para tal país, ¿no? Pero la realidad es distinta a la de Bolivia, y está bien, es una crítica válida. Pero cuando uno ve la evidencia internacional y ve que en general hay un patrón de comportamiento en los datos, entonces ya más o menos puede decir, mira, los datos muestran estos resultados, ¿no? Generalmente, y si no lo mostrases habría que ver el porqué. Esto lo digo porque dentro del estudio que hemos hecho con Miguel tenemos una sección dedicada justamente a la revisión literaria sobre trabajos que se han hecho para otros países. Ahora bien, esto como un preámbulo, ¿no? Ahora yendo a la pregunta misma, ¿cuál es la evidencia empírica con respecto a salud y educación a nivel internacional? Pues bueno, primero en educación, la mayoría de los resultados han demostrado de que un mayor nivel de descentralización, o como lo llamaba Miguel, que se lo llama en literatura inglesa el fiscal federalism, el federalismo fiscal, a mayor nivel, normalmente los resultados en los indicadores de educación son mejores, ¿ya? Que de pronto hay algún estudio que muestra que no existe esta relación positiva,
sí los hay, pero generalmente lo que se muestra es esto, ¿no? Mayor federalismo fiscal o mayor descentralización fiscal, bien trae consigo una mejora en los indicadores de educación. Ahora, con salud sucede algo muy interesante, más bien, porque resulta que los resultados son ambiguos. Algunos resultados muestran que, en efecto, la mayor descentralización fiscal mejora los indicadores de salud, mientras que otros estudios muestran que no, los indicadores de salud no mejoran, ¿ya? E incluso en algunos muestran que hay un empeoramiento en los indicadores de salud. Esto es muy interesante, fue algo que nos llamó muchísimo la atención con Miguel y que nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿por qué se puede dar este resultado? Y es algo que de hecho analizamos. A pesar de que nos abocamos a Bolivia, analizamos esta temática en el trabajo, pero lo vamos a discutir más adelante. Entonces podríamos decir en resumen de que la evidencia empírica internacional señala de que a mayor descentralización fiscal existe mayor educación, pero los resultados en temas de salud hay controversia. Yo diría mejores indicadores en educación. Mejores indicadores. Exacto, porque hay muchos indicadores en educación, sí. ¿No es cierto? Sí, en efecto, estos indicadores mejoran. Con salud los resultados son más bien ambiguos. Pero hay un motivo para eso que lo vamos a explicar seguramente más adelante. Y yendo ya al contexto de Bolivia, si hablamos de la descentralización fiscal, ¿cuáles son los avances y limitaciones que han existido en nuestro país? Bueno, los hitos históricos más importantes en Bolivia son sin duda la ley de participación popular y la ley de descentralización administrativa que ocurrieron en la década de los 90, como también la ley de autonomías, ¿no?, que nace a raíz de la nueva constitución política del Estado. En ese sentido hay toda una discusión de la descentralización de recursos, de competencia a los municipios, y nuestro aporte igual un poco a la discusión en este estudio es que nosotros usamos un indicador específico que le hemos llamado de empoderamiento fiscal. Se puede llamar de otra forma, se podría llamar descentralización administrativa o efectiva, descentralización efectiva o inclusive la autonomía en los ingresos, porque lo que nosotros analizamos es, medimos la descentralización no tanto por la cantidad de recursos con respecto a los recursos nacionales, sino analizamos la cantidad de recursos municipales que provienen de recursos propios. En ese sentido, en Bolivia, por la ley, todos los municipios tienen las mismas competencias y legalmente los mismos recursos y transferencias al Estado, ¿no? Coparticipación, IDH y bueno, las transferencias discrecionales. Pero también hay un punto interesante que es los recursos propios. En ese sentido hablamos de empoderamiento fiscal al analizar y comparar municipios que tienen mayor grado de independencia en la generación de recursos, ¿no? Y en ese sentido hay bastante heterogeneidad, hemos encontrado que hay bastante heterogeneidad con municipios que la mayor parte de sus ingresos dependen de la generación propia de recursos y otros municipios que dependen en mayor medida de las transferencias del gobierno central. Yendo un poco más para profundizar este tema del empoderamiento fiscal o la independencia fiscal en el sentido de que los municipios dependan menos de las transferencias del gobierno central. ¿Qué información se tiene en Bolivia para poder evaluar estas métricas? Y sobre todo, ¿qué nos pueden decir estas estadísticas de forma preliminar sobre lo que son estas métricas de empoderamiento fiscal o para tratar de medir el grado de efectividad de la descentralización en Bolivia? Bueno, a ver, cuando nosotros hacíamos la revisión literaria en Bolivia, nos sorprendimos al ver que había pocos estudios, ¿no? Digamos, los estudios más importantes son los de Jean-Paul Faguet, que justamente es el tema de la descentralización. Está el trabajo de Gemio, ¿no? Otro trabajo que tenemos con Miguel, y hay un par de trabajos más que son específicamente sobre Bolivia. Y, digamos, no fue tan sorprendente encontrar que los resultados son relativamente similares a los que se encuentra con la evidencia internacional. Es decir, en educación en general se encuentran resultados positivos, o sea, pudiéramos decir que en ese sentido la descentralización fiscal es efectiva, pero en cuanto a la salud se encuentra igual ciertas ambigüedades, ¿ya?
De nuevo, hay un motivo para eso, ya que lo vamos a discutir después. Pero en líneas generales se puede decir que sí, a mayor descentralización, en general las condiciones de vida en los municipios tienden a mejorar considerablemente. Y en esto que mencionaba el profesor Chalup sobre el nivel de empoderamiento fiscal por los municipios, ¿existe en Bolivia una son parecidos los municipios o tienden a ser bastante desiguales? Es bastante desigual. Hay municipios que también en el estudio controlamos, pero en base al tamaño hay bastante, por ejemplo, heterogeneidad. Municipios que más del 50-70% de sus ingresos dependen de las tasas que cobran, y municipios que dependen casi exclusivamente de las transferencias del gobierno. Entonces nosotros en el estudio hacemos dos tipos de análisis, dos variables que usamos como variables independientes, ¿no? Que son tanto el porcentaje de los ingresos que dependen de recursos propios, así como el porcentaje de la inversión que se financia con recursos propios. Y en ese sentido, en educación los resultados son concluyentes, mejoran las tasas de escolaridad en los municipios que tienen mayores recursos propios. De misma forma también la tasa de matriculación, la tasa de aprobación, pero hay un resultado interesante en el estudio de educación que es sobre la tasa de reprobación, dado que encontramos que luego de la reforma educativa caen drásticamente las tasas de reprobación, y encontramos que en estos municipios que son más independientes en sus recursos, las tasas de reprobación caen pero más lentamente, lo cual probablemente esté relacionado con una mayor independencia o que estos municipios hicieron frente al comienzo a esta reforma educativa, ¿no? En el lado de la salud ya no son tan concluyentes los estudios y bueno, de eso vamos a hablar un poco adelante. En este sentido, un poco para profundizar ese hallazgo, ¿cuál sería, por ejemplo, la relación entre el grado de descentralización fiscal, municipios que tienen mayor nivel de descentralización con, por ejemplo, el número de matriculados en las escuelas, por ejemplo? Hay una relación directa, positiva. ¿Qué sucede con la tasa de abandono? Bueno, usted mencionaba de reprobación. ¿Es lo mismo? ¿Hay una diferencia? Bueno, repito un poco la respuesta, voy a tomar la palabra, perdón, doctor. Sí, con respecto a la tasa de matriculación y la tasa de la otra tasa que mencionó, que es la de abandono, vemos que claramente los municipios que tienen mayor descentralización, mayor empoderamiento fiscal, tienen mayores tasas de matriculación, obviamente como porcentaje de su población, y también menores tasas de abandono. La única diferencia que encontramos era con la tasa de reprobación, ya que se da todo este fenómeno de la nueva reforma educativa que bajó sustancialmente las tasas de reprobaciones debido a los cambios en los métodos de evaluación y también en las reglas de reprobación en primaria, ¿no? Y en estas variables de educación o indicadores de educación, ¿existen otros factores que también permiten explicar el por qué, por ejemplo, hay mayor número de matriculados? Por supuesto, controlamos por diferentes variables, ¿no? Controlamos por el número de unidades educativas, controlamos por el tamaño del municipio, el número de habitantes, si eran capitales, el nivel de desarrollo de cada municipio en términos del PIB per cápita de cada uno de esos departamentos, entre otras variables que son las que se llaman variables de control en econometría, ¿no? Que permiten aislar el efecto específico de la descentralización y su efecto sobre el uso eficiente de los recursos en el municipio, ¿no? Bien. Continuando con nuestra conversación y abordando la problemática de la descentralización fiscal, el doctor Martín nos mencionaba de que existe cierta ambigüedad, especialmente cuando hablamos con indicadores de salud. Por ejemplo, en su estudio, ¿cuál es la relación que encuentra entre lo que es el empoderamiento fiscal o la descentralización fiscal, por ejemplo, con algunos indicadores como son cobertura de atención, que es importante, o lo que son ciertas enfermedades? Bueno, a ver, para dar un preámbulo a la respuesta,
Dentro de la teoría de descentralización fiscal existe lo que se llama el teorema de Oates, ¿ya? Y el teorema de Oates dice, mire, la descentralización fiscal es el mejor arreglo que existe siempre y cuando no exista el efecto goteo hacia o desde otras jurisdicciones. Y claro, ¿qué significa esto para cualquier efecto práctico? Le voy a dar un ejemplo. Tenemos el municipio de Santa Cruz de la Sierra y tenemos un municipio vecino, digamos La Guardia. Usted es alcalde de La Guardia, ¿ya? Y tiene dinero que lo puede ocupar en salud. Pero al mismo tiempo sabe que los vecinos de su municipio, ¿no? O sea, los vivientes de su municipio, pueden irse a atender al municipio de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Pueden ir al San Juan de Dios, pueden ir al japonés, etcétera, ¿no? Y pueden hacerse atender. Entonces, usted, alcalde de La Guardia, va a decir, bueno, ¿yo para qué voy a gastar en salud si mi gente puede ir a hacerse atender al municipio vecino? Y lo mismo puede pensar el alcalde de Cotoca o el alcalde de Guarne. Entonces, claro, aquí ya se genera un gasto menos que óptimo para el alcalde de La Guardia, o de Guarne, o de Cotoca, porque van a decir, yo prefiero no gastar mi dinero en salud y que mi gente vaya a esa tienda, exacto, a Santa Cruz de la Sierra. Y claro, esto genera ya un problema. Entonces, con Miguel nos pusimos a pensar sobre el teorema de Oates y dijimos, bueno, a ver, puede ser que esta ambigüedad que se encuentra en los resultados de salud se deba justamente a que no se ha modelizado econométricamente, estadísticamente, estos efectos que se pueden generar de las jurisdicciones vecinas. Entonces nosotros inicialmente hicimos el estudio como lo han hecho otros autores, viendo simplemente los efectos de descentralización fiscal sobre los indicadores de salud, y en efecto nuestros resultados fueron ambiguos. Y luego hicimos una nueva modelación tomando en cuenta ese efecto de las jurisdicciones vecinas, y encontramos que una vez uno toma en cuenta eso, los resultados son diferentes. Resulta que en efecto la descentralización fiscal sí mejora los indicadores de salud, pero la modelación estadística debe tener en cuenta lo que decía Oates, ¿no? O sea, pueden haber este efecto goteo de los vecinos. Y en efecto, cuando nosotros tomamos en cuenta que los vecinos pueden aprovecharse de las políticas, es decir, se pueden comportar de forma estratégica, es que ya los resultados se pintan de forma distinta, ¿no? Y ya eso, como más o menos una forma de conclusión, ¿cuál sería el efecto? Y volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál sería el efecto de la descentralización sobre educación y salud? Pues en ambos casos serían positivos. Pero hay que tener en cuenta que en salud sí puede haber este comportamiento estratégico de las jurisdicciones vecinas. En el caso, por ejemplo, de la descentralización fiscal, cuando vemos, por ejemplo, temas de enfermedades, controlando el tema de la vecindad que menciona, se encuentra un efecto de que mayor descentralización fiscal implica, no sé, que exijan, por ejemplo, menor cantidad de enfermedades o que obviamente tenga un enfoque más preventivo. ¿Se encuentra eso en esos estudios? Encontramos que las coberturas mejoran. La cobertura sí, no solo, a ver, ¿qué mejora a partir de la descentralización fiscal? La cobertura a mujeres embarazadas, los controles prenatales y la cobertura a niños con enfermedades diarreicas, niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas. El único indicador que parece que no mejora con la descentralización es el de la vacunación. Con Miguel suponemos que esto se debe a que las vacunaciones son políticas nacionales, donde los municipios juegan más bien un papel logístico, en la logística, más que tener una política propia de vacunación, ¿no? Pero salvo ese indicador, todos los demás sí tienden a mejorar a partir de la descentralización fiscal. Y en estos resultados de la descentralización fiscal en la salud y en la educación, indicadores de salud y indicadores de educación, ¿habría algún efecto moderador o tal vez una mediación, por ejemplo, por el nivel de ingresos que tengan los municipios? A ver,
esa pregunta es interesantísima porque ya Miguel decía, hemos controlado por población, hemos controlado por tamaño de municipio, por esto y por esto otro. Lastimosamente, los datos en Bolivia no nos permiten controlar de forma directa por el ingreso que tengan los municipios, porque no existen esos datos. Entonces, aquí lo que hicimos fue simplemente usar lo que se conoce como una variable aproximada, algo que más o menos me puede dar un indicador de cómo está el municipio. Entonces, lo que hicimos fue usar el ingreso del departamento donde se encuentra dicho municipio. Y sí, en efecto, el ingreso departamental sí tiene una incidencia sobre los indicadores de educación principalmente. Nos queda claro la relación, por ejemplo, de lo que usted mencionaba, ¿no? La descentralización fiscal, su relación con la salud, por un tema de la vecindad de los municipios. Pero ¿qué sucede con la vecindad de la descentralización fiscal? Para el profesor Miguel, ¿qué significa esto? Municipios que, no sé, Cotoca, vamos a pensar en Cotoca, ¿no? Tiene un alto o bajo nivel de descentralización fiscal. ¿Eso tiene alguna relación con la vecindad de otras, no sé, de otro nivel de descentralización fiscal, de otro municipio, de Guarnes, por ejemplo? ¿No? Interesante la pregunta. Es muy interesante la pregunta, no entramos a detalle sobre ese aspecto que me parece muy interesante. Ahora, lo que hemos visto es que sobre todo vemos que estos municipios que tienen descentralización, en todo este análisis espacial que el doctor es el experto, vemos que estos municipios que tienen mayor descentralización o mayor empoderamiento fiscal, por lo general, en todas estas políticas de salud tienen mejores indicadores, ¿no? O sea, usan más eficientemente sus recursos, por todas estas ideas que mencionaba al comienzo, de que hay mayor proximidad entre los gobiernos locales, con las preferencias de sus consumidores, con los recursos, manejo eficiente de los recursos, etcétera, que es bastante amplia la literatura al respecto. Y lo que vemos es que estos municipios aledaños, en términos de salud, aprovechan de los recursos de estos municipios eficientes. Por ejemplo, sobre todo se da este fenómeno en los municipios intermedios. Por ejemplo, poner un ejemplo, Mineros. En Mineros, a un conjunto cercano de municipios le brinda salud, ¿no? Entonces se da como efecto derrame, donde un conjunto de municipios aprovechan del municipio que está haciendo de forma eficiente las cosas, ¿no? Y como ya hay un municipio dando salud de forma un poco más eficiente que el resto, o sea, una eficiencia relativa al menos, aprovechan de gastar los recursos para otros fines, ¿no? Dado que pueden aprovechar. Y eso es a lo que Martín hablaba de la conducta estratégica que hemos apreciado en ciertos municipios. Doctor Martín, usted me recuerdo que tiene una investigación llamada Ideología y Recursos Naturales, donde usted mide desde la década de los 80 las preferencias políticas en municipios, ¿no?, en Bolivia. Podríamos, bueno, tal vez no sé si está incluido en sus resultados o en su medición, pero podría haber una relación entre lo que son las preferencias políticas y el grado de descentralización fiscal. Yo creo que sale otro trabajo de aquí, sale otra investigación de acá, porque no. Creo que en algún momento lo hablamos con Miguel, porque, a ver, el trabajo de ideología es a nivel departamental. Claro. Este trabajo de descentralización es a nivel municipal. Pero recuerdo que alguna vez lo hablamos con Miguel y nos fijamos si es que estaban los datos de votación en los municipios en las elecciones, ¿te acuerdas? Y dijimos, mira, podemos hacer esto que usted decía, ¿no? Pero quedó ahí como una idea que la lanzamos, y ahorita que usted la está tocando de nuevo, pues se pudiera ver la... ¿Cuál sería su hipótesis? Bueno, a ver. Mi hipótesis basada en los resultados que tengo, ¿no? Los municipios vamos a ponerlo así, entre comillas, y con mucho cuidado, de derecha, ¿ya? Es decir, de más tendencia a libre mercado, son los municipios más ricos. Y no son ricos porque son de derecha, sino, o sea, no son de derecha porque son ricos, ¿no? Son ricos porque han tomado políticas de libre mercado. Es eso lo que los ha hecho ricos. Ahora bien,
al ser más rico, normalmente tienen mayor poder, ya sea de negociación, pero además cobran, pueden tener una base impositiva más grande, ¿no? Pueden recolectar más impuestos. Entonces yo supongo, aunque pudiera ser ahí un parecer al menos un tanto en contrasentido, pero yo supongo que los municipios del mayor libre mercado son los que tienen mayor independencia fiscal, ¿no? Igual es un supuesto, sí, ¿no? Pero supongo que va por ahí, ¿no? Porque dentro de los resultados en el trabajo de ideología está que aquellos municipios en los cuales hay mayor gasto, ya no ingreso, ¿no?, sino gastos del gobierno, su crecimiento es menor, ¿no? Y claro, si estos municipios son de mayor libre mercado, pues entonces supongo que tienen mayor independencia fiscal también. Es solamente una hipótesis, pero va por ahí. Podríamos hacer la inferencia, relacionando con esto, ¿no?, para una futura investigación, que la salud y la educación, obviamente, dependen del nivel de descentralización fiscal, y a la vez la descentralización fiscal depende de la ideología. Pudiera establecerse de esa forma, ¿no? Yo creo que queda, ¿no?, en el tintero para seguir con esa idea. Le invitamos, doctor, más bien a que se sume. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar con el profesor Miguel Chalup. ¿Cómo podríamos explicar un poquito más este tema de la vecindad de los municipios, la descentralización fiscal, salud y educación? Bueno, ya nos han explicado, obviamente. Sí, tal vez recalcar eso, que tanto la literatura internacional como los estudios nacionales y nuestro estudio en particular encuentra que claramente estos municipios tienen mayor independencia fiscal, tienen mejores indicadores en educación, controlado por todas las variables que ya conversamos, y en el caso de salud lo mismo, siempre y cuando se tomen en cuenta este tema de la vecindad. En ese sentido, más bien, creo que ya habría que hablar un poco de qué mecanismos podrían ser habría una discusión sobre qué mecanismos serían los que se deberían tomar para que no ocurra esta conducta estratégica, en economía le llaman polizontes, ¿no? El polizonte, la conducta del polizonte, ¿no?, del que aprovecha los recursos de otro el que salta al barco sin pagar el boleto, exactamente, sin aprovechar los recursos del vecino, y cómo se podría generar mecanismos para compensar a los municipios que están haciendo y están entregando buenos recursos y que más bien estos municipios, en vez de verse castigados con la saturación de sus hospitales municipales, con la llegada de habitantes de otros municipios, más bien tengan un mejor resultado y obtengan mayores recursos en función a la eficiencia de su servicio brindado, ¿no? Ahí hay una discusión bastante amplia y tenemos algún par de sugerencias acá con el doctor. El tiempo nos ha quedado demasiado corto, teníamos muchísimas más preguntas. Quisiéramos ir ya finalizando nuestra entrevista. Queremos mencionarle al doctor Martín, bueno, en Bolivia se discute el tema, se ha planteado el tema del federalismo. ¿Cómo estos resultados podrían ser una antesala al federalismo? Bueno, mencionaba que la terminología en inglés, ¿cuál es el nombre que tiene? El federalismo fiscal. Federalismo fiscal. ¿Cómo esto se relaciona? ¿Qué significa federalismo, ¿no?, para que la población nos pueda comprender el término de federalismo? ¿Hay una diferencia con la autonomía? ¿Son sinónimos? Bueno, es un sistema de gobierno diferente, y los resultados de esta investigación que podrían señalar. Bueno, a ver, tenemos que entenderlo más bien de una forma general, ¿no?, como un sistema en el cual hay transferencia de recursos y competencias. Entrar ahorita a la diferenciación entre si autonomía o federalismo o algún otro sistema, digamos, ¿no?, o el pacto fiscal, digamos que sería tema de otra discusión, ¿no? Pero lo que sí es interesante en todo caso es que, como dice usted, hay ahorita la discusión del federalismo, ¿no? Y yo creo que este trabajo es una antesala, podría servir de antesala, pero una antesala muy seria además a la temática, porque
como le digo, sí existen en algunos trabajos sobre el tema de la descentralización fiscal y su efecto, pero algunos de ellos o ya son un poco antiguos, ¿no? Y han quedado desfasados tal vez, mientras que otros lo abordan desde otra perspectiva. Y creo que en ese sentido el trabajo que hemos hecho con Miguel muestra claramente una fuerte evidencia, no voy a decir prueba porque sería muy arrogante decirlo, pero al menos una evidencia bastante sólida en cuanto a las ventajas que trae consigo la descentralización fiscal. Yo creo que partir de este mismo estudio, no desde el punto de vista económico, es fundamental. Y claro, y aquí es lo que es importante recalcar. Yo creo que más que hablar de cuánto nos toca, si 80%, 85%, es más importante hablar de las competencias y de la forma en la cual vamos a recaudar los recursos, ¿no? Porque es a partir de eso, por lo menos como lo hemos diseñado nosotros en nuestro trabajo, que se ven estas mejoras en los indicadores de salud y educación. Perfecto, ya para ir cerrando nuestra entrevista, una pregunta para ambos. ¿Algún comentario general, alguna recomendación de política pública con base en sus resultados? Y por ejemplo, ¿qué sucede con aquellos municipios que porque son pequeños, porque no tienen actividad económica, las variables de control que han mencionado, dependen de las transferencias del gobierno central o que no están empoderados fiscalmente? ¿Qué hacer con ellos? Tal vez yo comienzo y después complementa. Martín, en ese sentido creo que la discusión de política que nace a raíz de este estudio es la siguiente. Primero, que en toda esta discusión de la descentralización fiscal, no solamente hay que hablar de la distribución de recursos, sino la distribución, como decía Martín, de competencias y también de la generación de recursos propios por parte de los municipios y también la transferencia de ciertas capacidades tributarias de del gobierno central hacia municipios, gobernaciones, etcétera, ¿no? Por otro lado, este tema de, tal vez voy a hablar un poco de este tema de cómo se podría hacer para estos municipios y para que no hayan estas conductas estratégicas. Una de las posibles soluciones es el fortalecimiento de las mancomunidades, ¿no? Que también puede ir un poco en relación con los municipios pequeños, es decir, que regiones más grandes se mancomunen y ciertos servicios básicos como salud se realicen no solo a nivel municipal, sino a nivel mancomunidad y hay una agregación en ciertas áreas. Por otro lado, también habíamos hablado un poco del tema de mecanismos de mercado, ¿no? Por ejemplo, que si un habitante de un municipio que está registrado como votante de un municipio va a curarse al otro municipio, el municipio le da el servicio, pero la factura se la cobra al municipio expulsor, digamos, del habitante, ¿no? Esto es un poco lo que habíamos conversado. Ahí tendrían que calcularse más o menos los efectos el efecto, la cuantificación por horizonte, ¿no? Claro, y es que eso evitaría de que los alcaldes o los gobernadores se comporten de forma estratégica. O sea, si yo, alcalde del municipio, de nuevo voy a dar un nombre, alcalde del municipio de Cotoca, veo que mi gente se está yendo a hacerse curar a Santa Cruz, pero le van a cobrar la factura ya y me la van a mandar a mí, pues, claro, prefiero invertir ese dinero en salud en mi mismo municipio. ¿Se da cuenta? O sea, sería un mecanismo para decirle, bueno, momentito, usted no se puede computar de forma estratégica porque la factura le va a llegar de todas formas. No, porque aparte no es justo que los quienes pagan impuestos en un municipio al final terminen beneficiando a gente de otros municipios. Se podrá hablar de que la redistribución y todo esto, bueno, sí, pero uno paga impuestos para que finalmente eso se devuelva de cierta forma, ¿no es cierto? Porque nadie los paga aparte voluntariamente ni feliz, pero ese es otro tema. Perfecto, muy bien. Doctor Martín, ¿cuáles serían sus recomendaciones de política pública? No, yo creo que ya las mencionó Miguel, y creo que, como decía hace rato, el más importante que quiero destacar es el del mecanismo de mercado, ¿no? Sí, que es una manera tal vez de entender, que me gusta entender, es como un mecanismo que disciplina a los gobiernos locales, ¿no? Porque estos mecanismos de mercado de alguna forma disciplinan el comportamiento para que los buenos comportamientos tengan resultados positivos y los comportamientos abusivos estratégicos tengan resultados negativos, ¿no? Y sufran las consecuencias la mala administración de recursos, ¿no? Doctor Martín, profesor Miguel, realmente ha sido un honor
He disfrutado en lo personal muchísimo de esta conversación y como es habitual, los invitamos a que podamos tener una conversación en un futuro cercano, no solamente en este tema, sino en otros de la economía. Gracias, doctor, y para cuando quiera estamos dispuestos a venir. Perfecto. Muchas gracias. Esta fue nuestra principal entrevista, conversando sobre descentralización fiscal y sus efectos en salud y educación. En tal sentido, los invitamos a que nos siga acompañando. Vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. Estamos hablando sobre la importancia de la descentralización fiscal y sus efectos sobre la salud y la educación en Bolivia. Básicamente, la problemática de la descentralización fiscal significa que los municipios tengan mayor cantidad de recursos, pero no solamente recursos, sino básicamente tengan competencias para poder atender las necesidades locales. Básicamente, si los recursos son administrados en el municipio o en el departamento, lo que se va a esperar es obviamente que las necesidades sean mejor atendidas, y esa es la problemática principal. Lo que se ha encontrado para el caso y con base en un estudio realizado en Bolivia es que cuando los municipios tienen mayor cantidad de recursos o tienen mayor empoderamiento fiscal o tienen mayor nivel de descentralización, básicamente se mejoran los indicadores en la educación de manera generalizada. Cuando se evalúa la relación de la descentralización o el empoderamiento de los municipios desde el punto de vista de la generación de ingresos, se tienen resultados un tanto ambiguos en la salud, que estos resultados estarían afectados o influenciados por la vecindad de los municipios. ¿Qué significa esto? Significa que básicamente cuando ciertos municipios destinan mayor cantidad de recursos, otros no lo hacen porque la población migra, digamos, para ser atendida en otros municipios, y lógicamente esta migración, lo que se conoce como efecto polizonte, estaría afectando en los resultados. De forma general, podríamos señalar que el efecto y la evidencia internacional demuestra, sin embargo, que a nivel general, en la medida que los municipios tienen mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de descentralización fiscal, se mejora la salud, se mejoran los indicadores de educación sobre todo, y sin duda alguna esto es una antesala para lo que sería el tema del federalismo en Bolivia. Algunas recomendaciones para la política pública, especialmente para aquellos municipios que tienen poca generación de ingresos, por ejemplo, y que dependen en mayor medida del gobierno central, sería agruparlos para fortalecer sus finanzas públicas. Estas y otras fueron las principales conclusiones de nuestra entrevista del día de hoy. Los invitamos a que nos pueda acompañar en nuestro siguiente programa. Recuerden, los días sábados a las 20 horas por Canal 11, Televisión Universitaria, y el reprise en el mismo horario. Muchísimas gracias. Pregúntele al hermano Eli Soriano, la Biblia le responde.